Yo. Buenas tardes. Cerramos la puerta, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí escuchan? Mucho gusto, yo soy Ricardo Jaramillo, cirujano cardiotorácico y vascular y endovascular. Y es para mí un honor dirigirme a ustedes con unos temas que me apasionan. Primero, levanten la mano aquellas de ustedes que en realidad quieren hacer algo en beneficio por su paciente. O sea, vamos a tener muchos cirujanos en esta nueva promoción, ¿no? Mentira, todo es simplemente una broma. Todos hacemos todo con nuestro paciente y el manejo de los pacientes debe ser multidisciplinario siempre, con el objetivo de que el paciente en realidad le vaya bien. Vamos a hablar inicialmente, son muchos temas, no sé por qué programan en 2 horas tantos temas, es imposible poder darles un pantallazo de todo lo que se me pidió hablarles, pero intentaremos hacerlo rápido, pero que les quede por lo menos algo importante de lo que vayamos a hablar. El síndrome aórtico agudo es la causa más importante de mortalidad que puede tener cualquier paciente en este momento. Vamos a hablar del síndrome aórtico agudo y vamos a hablar de lo último del síndrome aórtico agudo, porque siempre deberíamos estar actualizados con los temas que vamos a tratar y así podemos tratar a nuestros pacientes de una forma adecuada. Entonces, vamos a hablar de las nuevas clasificaciones que salieron el año pasado, en 2024, y que todas vinieron a raíz de los cambios que empezaron a verse desde el 2022 con lo que es el síndrome aórtico agudo. A partir del año pasado, la aorta se considera el órgano número 20 del cuerpo. Ya no se considera algo aislado, sino que es un órgano. Y se considera un órgano, ¿por qué? Porque todo en él funciona como un órgano de forma diferente. La forma embriológica, la forma anatómica y las patologías que se presentan se van a presentar de acuerdo a todas las áreas embriológicas de donde provienen. La raíz de la aorta y la aorta ascendente proviene del mesodermo, luego tenemos el ectodermo y luego hay células mesenquimales en la aorta descendente. Todo esto hace que la patología de la aorta haya que evaluarla ahora de una forma integral y muy diferente a como se hacía antes. Las clasificaciones en todas las enfermedades están, y las clasificaciones que han evolucionado y continúan son aquellas clasificaciones de las cuales el paciente o el tratamiento o evolución del paciente se va a afectar de acuerdo a esta clasificación. ¿Qué es lo que intento decir? Ha habido muchas clasificaciones, pero las únicas clasificaciones que se mantienen son aquellas que esa clasificación se genera un tratamiento. Por eso en la disección, en el síndrome aórtico agudo, prevalecieron 2 clasificaciones hasta hace unos años. La de DeBakey, que fue la primera clasificación, y luego vino la clasificación de Stanford en los 60. La clasificación de Stanford es la que ha prevalecido principalmente y es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque solamente clasifica la síndrome aórtico agudo, o sea, en este caso la disección aórtica, en 2 grandes patologías, que es la disección tipo A y la disección tipo B, la Stanford A y la Stanford B. En esta clasificación es muy fácil, porque la Stanford A es toda aquella disección que involucra la aorta ascendente. Si la disección involucra la aorta ascendente, ya es Stanford A. Y esta puede ser solamente involucrar la aorta ascendente, puede involucrar la aorta ascendente y el arco, puede involucrar la aorta ascendente y el arco y la aorta descendente, y puede involucrar hasta las arterias ilíacas, y sigue siendo tipo A. La disección tipo B es aquella que solamente interesa la aorta descendente y puede llegar hasta las arterias ilíacas e inicia distal de la arteria subclaviana izquierda. Entonces, básicamente tenemos 2 grupos importantes: la de tipo A, que es aquella que está, digámoslo, por delante, que solo es la aorta
ascendente, y la tipo B, que es la aorta descendente después de la subclavia. Esta clasificación es la que imperó hasta el 2023. A partir del 2024 viene esta nueva clasificación. Esta nueva clasificación ahora, además de utilizar la Stanford como base y te la clasifica nuevamente en tipo A y tipo B, ahora, de acuerdo al origen de donde inicia la disección, tenemos tres grandes grupos, que son la disección tipo A, que es la misma que teníamos con la clasificación de Stanford, que es la que involucra la aorta ascendente y puede involucrar el arco y la aorta descendente. La tipo B, que es aquella que solo involucra la aorta descendente y puede involucrar las arterias ilíacas. Y la tipo no A no B, que es la nueva que entra en la clasificación, la disección tipo no A no B, que es aquella que se inicia en el arco aórtico. Se inicia en el arco aórtico o puede ser retrógrada, pero no traspasa las dimensiones del arco aórtico. Entonces, esta clasificación, que es la clasificación TEM, en donde la T significa el tipo, y es lo que acabo de mencionar, la tipo A, tipo B, tipo no A, no B, la E, que es la entrada, la localización de la ruptura de la aorta. La localización de la ruptura de la aorta va a estar en tres grandes tipos, la E0, la E1, la E2 y la E3, cuatro tipos, perdón. La E0 es que no se localiza, en la tomografía no se logra encontrar dónde está el sitio de ruptura. La E1 es que el sitio de ruptura es en la aorta ascendente. La E2 es que el sitio de ruptura está en el arco, y la E3 es que el sitio de ruptura está en la aorta descendente. Entonces ya vemos la segunda parte de la clasificación, que es la E. Y la M se refiere a la existencia o no de malperfusión con la disección. Cuando la disección ocurre, la disección no es más que la capa de la aorta tiene tres capas, las capas de la aorta se abren entre sí y la sangre se va a disecar, va a pasar entre las capas de la aorta, y al pasar entre las capas de la aorta, esa aorta va a tener una serie de flaps que pueden colapsar las arterias que salen de la aorta, pueden colapsar las arterias coronarias y tendríamos malperfusión coronaria, sería la M1. Se puede colapsar las arterias supraórticas, que son las arterias del arco, la carótida, el tronco auricocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, y tendríamos una M2, que es la malperfusión supraórtica. Podemos tener la M3, que es cuando esa malperfusión es en la columna vertebral o en las vísceras, en las renales. Y hay que ver si esto produce o no síntomas. Esta es la nueva clasificación que tenemos que tomar en cuenta ahora para hablar. Otra entidad del síndrome aórtico agudo es la úlcera penetrante. La úlcera penetrante ocurre porque hay una lesión aterosclerótica en alguna parte de la aorta, y esa aterosclerosis hace que haya una pequeña ruptura de la íntima, y esa ruptura de la íntima va a iniciar a formar lo que se llama un hematoma periaórtico. El hematoma periaórtico puede evolucionar a un trombosarse y simplemente quedar ahí la patología, o puede evolucionar a una disección, y entonces sería o una disección tipo B en el caso de que sea por debajo de la subclavia, una no A no B si es retrógrada, o una disección tipo A. Entonces la úlcera penetrante sería el siguiente grupo dentro del síndrome aórtico agudo, que es muy importante porque cuando tenemos una úlcera penetrante, el paciente hay que darle seguimiento estricto para poder evaluar si el paciente va a permanecer estable y no va a requerir cirugía, o va a evolucionar
hacia una disección y dependiendo del tipo de disección, requerir o no manejo quirúrgico. La siguiente dentro del síndrome aórtico agudo son las lesiones aórticas traumáticas. Las lesiones aórticas traumáticas se dividen en 4 grados. El grado 1 es cuando hay una pequeña lesión intimal y no evoluciona de la lesión intimal. El grado 2 es cuando esta lesión intimal produce un hematoma intramural. La grado 3, esta lesión produce un pseudoaneurisma, y la grado 4 cuando hay ruptura. Esta ruptura puede ser contenida o no. Cuando la ruptura es contenida, el paciente llega, entre comillas, vivo al cuarto de urgencia pero inestable. Cuando la ruptura es no contenida, son pacientes que se desangran en el sitio del trauma. Las grado 3 y grado 4 siempre son de manejo quirúrgico y dependiendo de dónde están, el manejo será abierto o endovascular. Y las grado 2 siempre se da seguimiento y la grado 1 generalmente no evoluciona más allá de esto. Hay muchas formas de evaluar al paciente. Se ha dicho que la radiografía de tórax es una piedra angular en el manejo de la disección. En realidad no lo es tanto porque todos estos signos que se describen como signos clásicos de disección en la radiografía de tórax es muy difícil verlo. Usted puede tener un paciente disecado en el cuarto de urgencia y casi esto nunca se ve. Yo he visto este signo en menos del 5% de los pacientes que he manejado con disecciones aórticas tipo A o tipo B. Pero esto está descrito y si lo logran ver, eso orienta mucho a que este botón así de este tamaño puede orientar a que un paciente tiene una disección. Lo importante es que la disección es una urgencia médico-quirúrgica, cualquiera de ellas. El síndrome aórtico agudo es una urgencia médico-quirúrgica. Cuando usted tiene un paciente que llega al cuarto de urgencia con un dolor torácico, por favor, no hagan como hacen en la 24 de diciembre, que le dan AINES y lo mandan para la casa. Y después a los 3 días llega aquí al cuarto de urgencia todo disecado y ya cuando el paciente llega tenemos poco que hacer por él. Entonces, paciente con dolor torácico, a la edad que sea, es un paciente que hay que evaluar y hay que evaluar a conciencia. El paciente que se sospecha, si usted tiene la sospecha de que puede tratarse de una síndrome aórtico agudo, lo primero que hay que hacer es pedirle un dímero D. No hay paciente disecado con dímero D normal. Entonces, lo mínimo sería eso. Pero vamos a ver cómo sería el manejo del paciente en el cuarto de urgencia. Pero tengan en cuenta que lo mínimo de un paciente con dolor torácico es tomarle un dímero D. Esta sería una tomografía. La tomografía es el gold estándar para el diagnóstico de los síndromes aórticos agudos. ¿Por qué? Porque la tomografía nos va a evaluar el sitio de disección, nos va a evaluar las reentradas o no, nos va a decir si la aorta está rota o con inminencia de ruptura, y nos va a poder darnos luces de si el paciente requiere o no manejo quirúrgico urgente o no. Esta es una disección tipo A, empieza aquí en la aorta ascendente, en una paciente previamente con un aneurisma de la aorta ascendente. Esto que ven aquí, un gran aneurisma de la aorta ascendente que se ha disecado, y luego la disección inicia en la aorta ascendente, va al arco y baja hasta la aorta descendente. Hay un término que se ha utilizado por muchos años y que es un término inadecuado, que es el término aneurisma disecante. El término de aneurisma disecante es un término que se acuñó en los años 50, pero que es un término inadecuado porque los aneurismas no se disecan, y no se disecan porque la pared de la aorta se adelgaza tanto que ya en realidad no se forma una disección, pero las disecciones sí se pueden dilatar, y lo que muy probablemente tenemos aquí es una disección que ocurrió en algún momento del paciente y que ahora el paciente ha evolucionado con una disección dilatada. Entonces tenemos un aneurisma sobre donde había una disección. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico de los pacientes que consideramos que puede tener un síndrome aórtico agudo? Si el paciente lo evaluamos, le hacemos una tomografía y encontramos que tiene una disección tipo A, con la clasificación que hemos visto, si la disección tipo A es una urgencia quirúrgica. Sin embargo,
todos los pacientes con síndrome aórtico agudo, el manejo inicial es médico. El paciente hay que manejarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y estos pacientes son los pacientes que inicialmente deben ir de urgencia a cirugía, deben ir en la mejor condición. Estos pacientes llevan al cuarto de urgencia en muy mal estado general, acidóticos, deshidratados, y son pacientes que deben ser evaluados para poder mejorar su condición y poderlo llevar al salón de operación. De acuerdo a si la disección tipo A va a interesar solo la aorta ascendente, el arco o la aorta descendente, esos serían los procedimientos que se van a hacer. Generalmente cuando solo se interesa la aorta ascendente, se reemplaza solamente la aorta ascendente. Si además está involucrada la válvula aórtica, hay que reemplazar la válvula aórtica a la aorta ascendente. El arco es una consideración mucho más interesante porque es una cirugía muy grande cuando hay que hacer las cirugías de arco, y hay que evaluar muy bien el paciente antes de poderlo llevar, de intentar someterlo a una cirugía tan grande. La disección tipo B, las disecciones tipo A son las más comunes. Digamos que tenemos el 60% de las disecciones ocurren tipo A, y el 40, más o menos el 20-25% son tipo B, y aproximadamente menos del 10% son tipo no A, no B. La disección tipo B continúa siendo el manejo médico, la piedra angular del manejo de estos pacientes. La disección tipo B, igual el paciente va a llegar al cuarto de urgencia con un cuadro clínico que se caracteriza por dolor torácico. Muchos de estos pacientes, la mayoría de estos pacientes van a llegar hipertensos, muchos con la frecuencia cardíaca elevada, secundaria al mismo dolor y al evento agudo. Y estos pacientes, una vez que se hace el diagnóstico de disección tipo E, el manejo inicial es médico, en donde hay que manejar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y estabilizar el paciente para ver cuál va a ser la evolución del paciente. El cuadro clínico y abordaje diagnóstico es muy importante saber que las disecciones son bastante frecuentes dentro de las patologías aórticas, y tenemos que tomarlo siempre muy pendiente cuando el paciente llega a cuarto de urgencia con dolor torácico. En todos los pacientes hay que hacerle radiografía de tórax, aunque la radiografía de tórax puede o no darnos evidencia. A todos los pacientes hay que hacerle un dímero D para descartar que sea una disección, porque el paciente puede estar ante un infarto agudo del miocardio. Los infartos agudos del miocardio no elevan el dímero D, pero las disecciones sí. Y en el momento en que sospechemos que en realidad se trata de una disección, hay que solicitar una angiotomografía, y la angiotomografía debe ser gatillada. ¿Qué quiere decir gatillada? Que los movimientos del corazón van de la mano con el momento en que se toma la tomografía, y de esta forma se disminuyen los artefactos. Se gatilla la parte torácica, no así la parte abdominal e infraabdominal, pero hay que solicitar siempre una tomografía gatillada, y además hay que solicitar que la tomografía incluya los vasos del cuello y los vasos cerebrales, por si el paciente tiene involucra el arco, involucra las arterias carótidas, y de esta forma poder saber si el paciente tiene alguna afección cerebral secundaria a la disección. Aquí tenemos una disección tipo B, está distal a la arteria subclavia. Vemos aquí empieza el tiro, el flat de disección, y se ve que inicia aquí y baja por toda la aorta torácica y la aorta abdominal. Como dije, el tratamiento inicial es médico, y la piedra angular es el manejo de la frecuencia cardíaca. Hay que manejar la frecuencia cardíaca por debajo de 60. Hay que manejar la presión arterial sistólica por debajo de 120, y hay que tratar el dolor. En la mayoría de los pacientes con disecciones tipo B, al hacer esto, el paciente mejora, se quita el dolor, con mejorar la frecuencia cardíaca, ya mejoramos la presión, y si se mejora la presión es cuando empezamos a dar antihipertensivos. Inicialmente tratamos solo con beta bloqueadores, y
seguimos la siguiente línea con verapamil o diltiazem. Tratamos de evitar los vasodilatadores porque el vasodilatador afecta directamente a la pared de la aorta, pero si el betabloqueador no es suficiente, que generalmente se inicia con la betalol, si el betabloqueador no es suficiente, entonces se puede pasar a verapamil y diltiazem y posteriormente a medicamentos antihipertensivos de forma intravenosa. El tratamiento del dolor siempre es importante y la mayoría de las veces se hace con morfina. Las complicaciones es lo que va a llevar al paciente a cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones de lo que puede llevar al paciente a la muerte? ¿Cuáles serían las complicaciones de una disección tipo A, un taponamiento cardíaco, una regurgitación aórtica porque se involucra la válvula aórtica y tenemos el paciente en falla cardíaca aguda porque la aorta tiene una insuficiencia severa, la válvula aórtica? Podemos tener un paciente que ha hecho, además de la disección tipo A, un infarto de ventrículo derecho porque la disección ha involucrado la arteria coronaria derecha, y todo esto sería una complicación mucho más allá de la disección en sí. Las disecciones tipo A, como dije, son quirúrgicas y todas estas complicaciones empeorarían el cuadro del paciente. En cuanto a las complicaciones de la tipo B, la mayoría son de mal perfusión de órganos blandos, que pueden ser la columna, riñón, las piernas también pues, se pueden ver afectadas frecuentemente como malperfusión. Y es importante que a través de la actualización del año pasado, ahora tenemos que hay una malperfusión que es por tomografía. Cuando tenemos por tomografía datos de la oclusión de una arteria renal, de la oclusión de una arteria esplénica, de la oclusión del tronco celíaco, de la oclusión de una arteria femoral, todas estas son datos tomográficos o radiológicos de malperfusión y llevaría al paciente a convertirse en quirúrgico. Las disecciones tipo B que se operan agudamente son las tipo B complicadas. Las tipo B se clasifican en tipo B complicadas y no complicadas. Las complicadas son las tipo B que se llevan de urgencia a quirófano. Las no complicadas continúan con manejo médico. Las guías nos dicen cómo debemos manejarlo, siempre el manejo médico y el manejo quirúrgico se hace de las complicaciones, pero hay unos datos que si el paciente los manifiesta o los cumple, el paciente puede ser llevado a manejo endovascular, pero este manejo endovascular debe hacerse pasado las 2 semanas o en el periodo subagudo. El paciente que tenga en la tomografía una reentrada primaria mayor a 10 milímetros, que la reentrada esté en la curvatura menor, que esté localizada a 20 milímetros de la arteria subclavia izquierda, que el lumen falso mida más de 22 milímetros, que toda la aorta descendente mida más de 40 milímetros y que haya un volumen retrógrado en la falsa luz. Estos criterios, más un dolor persistente y un dolor intratable, la presión intratable, hacen que el paciente se haga quirúrgico y que requieran manejo endovascular. Las disecciones tipo B, prácticamente digamos que el 95% a nivel mundial se manejan de forma endovascular. Ya no se hace el manejo abierto que se hacía en los años 50 porque las complicaciones postquirúrgicas del manejo abierto son muy grandes y el manejo endovascular ha demostrado que hace un manejo adecuado de la patología y los pacientes evolucionan satisfactoriamente. El tratamiento endovascular consiste en forrar la aorta descendente con una endoprótesis que está
está hecha de varios materiales. La parte metálica puede ser de nitinol, puede ser de acero inoxidable, hay muchos materiales de las cuales se hacen, y está cubierta por una membrana que la mayoría de las veces es de politetrafluoroetileno, TFE, politetrafluoroetileno, con poca porosidad, y que con esto se resuelve la disección. Ahora bien, lo nuevo en el tratamiento endovascular son las extensiones y el manejo de la aorta por debajo de la aorta torácica en aquellos pacientes donde las disecciones involucran a la aorta descendente y van hasta las ilíacas, para evitar complicaciones posteriores. Pero lo importante para ustedes es que la disección tipo B es de manejo médico en la mayoría de los casos, la tipo A es de manejo quirúrgico, y que la tipo B, cuando es de manejo endovascular, se hace después de 2 semanas. La disección tipo A-B es una disección que siempre ha estado ahí, sin embargo no se había introducido como un término hasta el 94. Hay diferentes tipos de arco, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo de cómo salen las arterias supraórticas del arco, y se ve que los tipo 2 están más relacionados a la disección tipo A-B, y el arco bovino, que es aquel en que la carótida izquierda sale del tronco brachicefálico derecho, y en ese caso el arco tiene solo 2 ramas en vez de 3, también está visto en 28% de los pacientes. El síndrome de malperfusión en estos pacientes es alto, y la inminencia de ruptura es mayor que las disecciones convencionales, y el curso clínico es complicado, por lo cual estos pacientes, cuando se ven, generalmente van a requerir manejo quirúrgico del arco, y es una cirugía muy grande. Esto es lo mismo que acabo de decir. ¿Cuáles son el manejo que se le hace a la aorta? Dependiendo de cómo está esa patología, si está involucrado la aorta ascendente y el arco, lo que se hace es lo que se llama una trompa de elefante congelada, que es un procedimiento híbrido en el cual se coloca una endoprótesis que se introduce por el mismo arco. Esta parte que está por debajo de la aorta descendente es autoexpandible. Esto se introduce en la aorta, se libera la parte inferior, luego se sutura a la aorta un cuff que hay aquí, y luego todos los vasos del cuello son reemplazados, se reemplaza la aorta ascendente, y al final todo esto es todo lo que involucraba la disección se reemplaza. La parte inferior, en un segundo término, se le puede poner una endoprótesis para el manejo. Se ve bonito, es muy bonito, se ve fácil, no lo es para nada, es una cirugía muy grande, con alta posibilidad de mortalidad. Cuando no se involucra el arco, sino solo la aorta ascendente, se hace lo que se llama una cirugía de aorta ascendente, y esta en este caso es hemiarco, en el cual se reemplaza una porción del arco que está involucrada en la disección, y en este caso específico se llama cirugía de ventral porque se reemplaza también la válvula aórtica que estuvo afectada. Esto es lo mismo, todas las cirugías que se hacen, cuando la válvula aórtica está afectada se puede intentar resuspender, se puede intentar reparar para no tener que reemplazarla, porque eso aumenta la morbilidad del paciente. Todos estos son procedimientos que pueden hacerse para mejorar el paciente. Esto es un procedimiento que hicimos aquí en el Hospital Santo Tomás, en un paciente con una gran disección en un aneurisma previo de la aorta ascendente, en donde se le hizo un reemplazo completo de la aorta ascendente y el arco. Si se logra ver, aquí están reemplazados los vasos del cuello también. Y esto es el mismo paciente. Vamos a ver si podemos ver el video. No corre el video. Aquí
el mismo paciente en donde le hicimos este procedimiento, y aquí sería el video donde está ya el corazón latiendo. Esto sería lo concerniente a síndrome aórtico agudo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que necesitemos aclarar? Sí, ¿te puede explicar nuevamente la clasificación NOA-NOB, que no me quedó claro en realidad? Esto es muy importante que quede claro. Quizá de toda la charla, de toda esta charla, lo más importante es saber que el síndrome aórtico agudo se divide en 4 grandes patologías: la disección tipo A, la disección tipo B, la disección tipo A no B y la úlcera penetrante. Entonces, como dije, inicialmente la primera clasificación fue la de DeBakey, que se clasificaba en tipo 1, tipo 2, y esas además se clasificaban en 2A y 2B, pero en realidad la clasificación de DeBakey era compleja y no producía en realidad esta clasificación impacto en el manejo del paciente, porque todas las DeBakey 1 y 2 se manejaban igual, todas las DeBakey 3 se manejaban igual. Entonces, en realidad, las clasificaciones que no impactan el manejo del paciente caen en el desuso, y por eso la que más se usó hasta el 2023 fue la de Stanford. La de Stanford clasifica solo en 2: la tipo A, aquella que involucra la aorta ascendente y puede involucrar tanto el arco como la aorta descendente. En el momento en que involucre la aorta ascendente, independientemente de hasta dónde llega, es tipo A, de Stanford. Y la tipo B es aquella que inicia después de la subclavia izquierda hasta abajo, hasta donde llegue. Puede ser solo la aorta torácica, puede ser la aorta torácica y parte de la aorta abdominal, o puede ser hasta la ilíaca. Entonces, si es por debajo de la subclavia tipo B, si es por arriba, pues si involucra la aorta ascendente tipo A. Hasta ahí estábamos en el 2023. En el 2024 viene esta, que se ve muy compleja, pero que en realidad es la mejor forma para manejar los pacientes en la actualidad. Y podemos decir que se clasifica en 3 grandes grupos, ya no 2, sino 3 grandes grupos, que es la tipo A, sigue siendo aquella que involucra la aorta ascendente, independientemente de todo lo demás. Si involucra la aorta ascendente, sigue siendo tipo A. La tipo B, que solo involucra la aorta por debajo de la subclavia, independientemente de hasta dónde llegue. Y la tipo no A no B, que es la nueva, que es aquella que involucra el arco, no involucrando la aorta ascendente, solo involucra el arco. Y del arco puede ser que solamente se involucra el arco solito, o puede ser que vaya del arco hacia la aorta descendente y hasta la aorta abdominal. Entonces, la tipo no A no B es la que involucra el arco, tipo B por debajo de la subclavia, y tipo A que involucra la aorta ascendente. Todo lo demás es muy complejo, lo mencioné porque es parte de la clasificación, pero en realidad con que ustedes me manden un paciente y me digan tienen una disección tipo no A no B, para mí es suficiente. Yo no lo voy a llamar y decirle, a ver, ¿dónde está la entrada? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Tiene malperfusión? ¿No la tiene? No. Con que usted me llame y me diga, tiene una disección tipo no A no B, lo felicito. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien.
problemas tecnológicos. Vamos a hablar ahora de una patología muy importante, dado que está muy relacionada con la probabilidad de enfermedad vascular cerebral. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta, que cada vez que evaluemos un paciente por síncope, debemos tomar en cuenta las carótidas como probable causa de este síncope. Y todo paciente que va al cuarto de urgencia o a nuestra consulta donde esté por síncope, deben hacérsele varios estudios, entre ellos un ecocardiograma y un dúplex carotidio. Entonces vamos a hablar de la carótida. La carótida desde los años 50 ha tenido una gran cantidad de formas que se maneja. Aquí tenemos una línea del tiempo de todo lo que se ha visto, y aquí empiezan los estudios, porque en los años 50 empezaron a hacerse las cirugías de endarterectomía carotidia en aquellos pacientes con estenosis carotidia. Sin embargo, no es sino hasta cuando empieza el estudio NACET que se empieza a evaluar en realidad si los pacientes requerían o no cirugía o requerían o no ser intervenidos cuando se le encontraban estenosis carotidia. El estudio NACET, que se hizo en el 91, establece que los pacientes asintomáticos solamente se deben operar si la estenosis carotidia es mayor al 70%, y que aquellos pacientes sintomáticos, o sea, hablamos de sintomáticos, que el paciente que desarrolló un accidente cerebrovascular y que ese accidente cerebrovascular se documentó que es de origen por la estenosis carotidia, pues ese paciente que es sintomático, ese paciente sí podría llevarse a cirugía cuando la lesión tuviese menos del 70%. Esos parámetros se establecieron desde estos años y eran los parámetros que se estuvieron manejando por mucho tiempo, a pesar que empezó el advenimiento de los stents. Los stents son unas mallitas que se le pone a la carótida para manejar la estenosis. Inicialmente, cuando empezaron a salir los stents, entre los 90 y los 2000, que empezaron el estudio de los stents, se dijo que era el manejo que iban a tener todos los pacientes con carótida, con enfermedad carotidia, porque era lo que se estaba viendo en los pacientes con enfermedad coronaria. La mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria se estaba llevando a manejo con stent, y se pensó que el paciente con enfermedad carotidia también se debía manejar con stent. Sin embargo, ningún estudio de los que se empezaron a hacer en toda esta área, en todos estos años, logró establecer que el stent era mejor que la cirugía, y ninguno de ellos logró establecer que el manejo con stent era mejor que el manejo médico. Entonces, a partir de los años entre los 95 y 2000, empezó a ser la carótida una patología de difícil manejo, porque lo que le ponían el stent a los pacientes, diciéndole al paciente que esto iba a resolver su problema, veían que los pacientes no, en realidad su problema no se resolvía, y muchos de estos pacientes hacían un SB en el procedimiento. El porcentaje de SB en la realización de solamente un estudio diagnóstico invasivo de carótida es del 0.8%, que es bastante alto para un estudio diagnóstico. Y la colocación de un stent puede tener hasta un 2 a 3% de probabilidad de SB. Por eso, los siguientes estudios de los stent, se le empezó a colocar un filtro a la carótida para que en el momento en que se colocaba el stent, si alguna placa de la carótida se desprendía, la atrapara el filtro y así disminuir la probabilidad de SB. Todas estas cosas que se estuvieron haciendo, en realidad, en todo esto no había un solo estudio que dijese que los pacientes con una estenosis carotidia menor al 70%
si era asintomático debía tratarse. Entonces, siguió siendo establecido, de hecho hasta todavía sigue hasta esta época, que el manejo de los pacientes de estenosis carotidia es, si el paciente es sintomático, se le da manejo independientemente de la lesión, y si es asintomático, solamente si está mayor al 70% la estenosis. ¿Qué es lo mejor? La cirugía es lo mejor, aunque los intervencionistas sigan diciendo que el manejo con estén es mejor, no es así. La cirugía es mejor. Sin embargo, ¿qué ocurre con la cirugía? La cirugía tiene que hacerse en manos expertas y además la cirugía debe realizarse adecuadamente con un shunt carotidio. ¿Qué es un shunt carotidio? Un shunt carotidio es un tubito que se coloca en la carótida para que lleve sangre de la parte inferior a la cabeza mientras abrimos la carótida y la estamos operando. Cuando se empezaron a hacer los estudios que evaluaban los stent contra la cirugía, empezaron a salir algunos estudios que decían que los stent era mejor que la cirugía, pero eran aquellos estudios en los cuales se hacían sin shunt carotidio, y aquellos pacientes que no se le hacía una angiotomografía cerebral para evaluar la patencia del polígono de Willis. ¿Sí se acuerdan de la anatomía, de neuroanatomía? ¿Qué es el polígono de Willis? ¿Quién me puede decir? ¿Y cómo es? O sea, no te pido que me digas todas las arterias, lo que quiero que me digas es el concepto. El concepto del polígono de Willis, ¿cuál es? Ajá, ¿y? Y bueno, de ahí salen las arterias carótidas y salen las arterias cerebrales. La circulación colateral de ambos lados. Y ajá, amplía. ¿Qué quiere decir con eso? Que por lo menos si el lado del polígono está obstruido. No me digas que está obstruido, el polígono está perfecto. ¿Qué pasa? El lado izquierdo puede suplir sangre hacia el lado derecho. Exactamente. El polígono de Willis lo tenemos ahí. Claro, hay muchas personas que no lo tienen. Hay hasta un 20% de probabilidad que el paciente no tenga un polígono de Willis adecuadamente permeable. Pero lo que establece el polígono de Willis, o lo que establecemos al hacerle una tomografía a un paciente cerebral, es saber si el polígono de Willis está patente, y de esta forma saber si yo colapso, abro la arteria, la clampeo y la abro, y el paciente va a tener circulación de ese lado proveniente de la otra arteria. Sin embargo, al final, aunque hagamos la angiotomografía cerebral para evaluar que el polígono de Willis es adecuado, las buenas prácticas clínicas en cirugía carótida te dice que debes utilizar un shunt carotidio para evitar la probabilidad de tener hipoperfusión cerebral mientras estás operando. Entonces, cuando se empezaron los estudios, no se estaban haciendo estudios de polígono de Willis y no se estaban usando shunt. Entonces empezaron a ver que los pacientes con stent les iba mejor que los pacientes con cirugía. Los pacientes con cirugía hacían más eventos isquémicos porque eran pacientes que no tenían patente el polígono de Willis, y de ahí en adelante se estableció como una norma la realización de tomografías cerebrales, angiotomografías cerebrales, y los grandes centros, la mayoría de los centros que hacen carotidas hacen cirugía con el shunt carotido. Yo no hago una carótida sin shunt. Entonces, todo esto que les he dicho, en realidad, nos establece que con todo el pasar de los años, no ha cambiado nada en realidad con los años 70. La cirugía hasta ahora sigue siendo mejor. Y los pacientes se deben tratar cuando la estenosis carotidia es mayor del 70%. A raíz de eso, y a raíz de que las cosas no vayamos que cambian, está saliendo este nuevo estudio. El CREST-2 es un estudio que ya inició hace un par de años y que sus resultados se van a dar en el 2026. Es un estudio que tiene 3 brazos. Un brazo es el manejo médico óptimo, que es lo que siempre se ha hecho. ¿Y cuál es el manejo médico óptimo? El manejo médico óptimo es antiagregar al paciente con aspirina o con clopidogrel si no tolera la aspirina, y manejarlo con estatinas
con estatinas potentes, con las estatinas de alto peso, que son la atorvastatina y la rosuvastatina, a altas dosis para disminuir el colesterol LDL del paciente por debajo de 70. Paréntesis, las nuevas guías de manejo de colesterol que salieron hace 6 meses, dicen que el colesterol en pacientes de alto riesgo debe estar, el LDL debe estar por debajo de 70, y el paciente de muy alto riesgo, menos que ya lo estudiaron, el paciente de muy alto riesgo debe estar por debajo de 55. Entonces, cuando uno ve un paciente que en el laboratorio dice que está dentro de los rangos y lo ve en 80 de LDL, en realidad está por fuera del rango de los estudios, de lo que establecen las nuevas guías. Entonces, este estudio establece como el rango el 70 de LDL para poder evaluar si en realidad el manejo médico es adecuado. Entonces, ya dije, son 3 brazos: cirugía, stent y manejo médico. No tenemos resultados aún, van a estar en el 2026, pero lo que se está diciendo es que la cosa va a cambiar. Aparentemente la cosa va a cambiar de lo que se está haciendo. Entonces, el tratamiento médico debe ser intensivo, como dije, alta dosis de estatina, aspirina, clopidogrel para manejo de antiagregantes. El ensayo, como acabo de decir, el ensayo es lo que nos va a decir el próximo año qué va a pasar. Además, el ensayo está manejando a todos los pacientes con presión por debajo de 130 milímetros sistólica, por debajo de 130 milímetros de mercurio, como dije, el LDL por debajo de 70. Y esto surgió porque en realidad todo surge primero para ayudar al paciente, pero además surge por presión de la industria. La industria quiere poner más stent y la industria considera que el stent, que los nuevos stent van a solucionar el problema carótido. ¿Quién tiene la última palabra? Nos va a decir el estudio si lo llevan bien en el 2026. Por lo pronto, lo importante de todo esto que estamos hablando es que hasta ahora cirugía o stent en pacientes asintomáticos con carótidas mayores, con estenosis carótida mayores del 70%, y cirugía o stent en sintomáticos puede ser por debajo de 70 o por debajo de 50. Manejo médico en todos. La arterectomía empezó en los años 50, en los años 90 fue que cambiaron los estudios, todo eso ya más o menos lo dije. Y de esto se trata el stent. El stent se pasa la placa, se pone un filtro en la parte distal de la carótida interna y se despliega el stent. Siempre hay unos estudios que estuvo evaluando la probabilidad de migración de placa, y hay una probabilidad hasta de un 70 a 80% de migración de placa cuando se le coloca un stent a un paciente. Microplacas, algunas de ellas no causan síntomas, pero en todos los pacientes sin filtro hay migración, en todos los pacientes hay migración de placa, y por eso los stents se deben colocar con filtro. La arterectomía carotidia, lo que se hace es que se retira toda la placa desde la íntima, y luego se le coloca un parche a la carótida para que la carótida mantenga su diámetro. Lo que ocurría inicialmente en los primeros años que se inició la cirugía era que las carótidas se estenosaban porque no se les ponía parche, y al estenosarse la carótida, entonces el paciente volvía a tener eventos cerebrovasculares porque la carótida tenía hipoflujo. Otras cosas importantes de la carótida, que puede que el paciente no tenga SB, pero puede tener hipoperfusión cerebral que causa insuficiencia. Hay ahora hace unos años, un nuevo abordaje de la carótida, que es lo que se llama la recuperación transcarotidia, que es que se toma la carótida en un abordaje retrógrado. Ya el abordaje normal, o el abordaje que siempre se ha hecho, es el abordaje anterógrado, en el cual a través de la arteria femoral, cualquiera de las dos arterias femorales, se coloca un introductor, por ahí se pasa una guía que llega hasta arriba a la carótida, y a través de esa guía
se pasa los catéteres para hacer los diagnósticos y posteriormente el stent. Esa es la vía anterógrada. Ahora se está utilizando de hace unos años para acá la vía retrógrada y en teoría con muy buenos resultados. Esto también va a ser evaluado en el estudio y en el 2026 nos van a decir que si esto en realidad es bueno o no. El manejo con esta nueva técnica dice que tenemos menos muertes, que tenemos mejores resultados, menos porcentaje de estenosis. Y bueno, vamos a esperar a ver cuál es el resultado, porque hay poca evidencia de estudios aleatorizados y la medicina hay que manejarla basada en la evidencia y no en lo que un estudio quiera establecer. Todo tiene que demostrarse. Vuelvo aquí, todo lo que dije del estudio ya en la primera diapositiva, y las recomendaciones siguen siendo manejo médico óptimo, y lo que acabo de decir, que el 70% de los asintomáticos y el 50% de los sintomáticos pueden ser manejados ya sea con stent o de forma quirúrgica. ¿Preguntas o dudas? ¿Ustedes me escuchan para no usar eso? Sí. ¿Preguntas o dudas? Necesito otra vez. Doctor, ¿es común que la estenosis ocurra después de la bifurcación, ya sea que en la carótida interna? O las estenosis van a ocurrir en todas las arterias donde hay bifurcaciones. Por el cambio reológico de la sangre va a producir estenosis. ¿Sí? Si yo tengo una bifurcación, en esa bifurcación el flujo laminar que viene de un vaso de mayor calibre va a cambiar en ese punto, se va a volver turbulento y va a volver a ser laminar posterior al paso de la bifurcación. ¿Qué tanto posterior? Va a depender más del diámetro del vaso y de la velocidad del flujo. Pero siempre donde hay una bifurcación es principalmente en las áreas donde hay estenosis, donde inician las estenosis. Áreas, todas las estenosis, la mayor probabilidad es donde inicia la bifurcación. Entonces, generalmente la estenosis va más hacia la carótida interna, pero puede iniciar desde la carótida común. En pocas ocasiones involucra la carótida externa también. Entonces tienes una estenosis, una placa que inicia desde la carótida común hacia ambas carótidas. Pero la carótida externa en realidad no nos interesa mucho, porque la circulación de la cara es muy rica en circulación colateral. Entonces, la carótida externa con menor flujo por una lesión casi nunca se trata, a menos que haya alguna malformación arterial o alguna causa congénita por la cual haya que ir a salvar esa carótida para que mejore el flujo del paciente.
escuchan hasta atrás? ¿O usamos el micrófono? Micrófono. Se nos acaba el tiempo y nos queda 3/4 partes de la charla. Demasiado tema para 2 horas. Bueno, vamos a hablar lo más rápido que podamos de todo lo que es la patología torácica. El cirujano cardiotorácico maneja una gran cantidad de patologías. De hecho, los nuevos programas quirúrgicos, y en los países muy grandes, no como el nuestro, las especialidades se dividen. Ya no hay en realidad un cirujano cardiotorácico y vascular como antes, sino que se dividen en 3 especialidades: cirujano cardíaco, para manejar todo lo que es corazón y grandes vasos intratorácicos; el cirujano torácico, que es el que va a manejar la parte pulmonar y mediastino; y el cirujano vascular, que va a manejar de la aorta descendente hacia abajo. Sin embargo, Panamá, al tener 4 millones de habitantes, y las escuelas tradicionales, manejamos los cirujanos cardiovasculares y torácicos, que manejamos la mayoría de los pacientes. Ahora la universidad está tratando de segregar también las residencias. Entonces vamos a tratar de hablar de una gran cantidad de patologías, y esperamos ver que sea productivo. Entonces, la cirugía cardiotorácica es vital para la salud pública porque vemos una gran cantidad de patologías. Vemos patología pulmonar, patología pleural, vemos patología de mediastino, incluyendo todo lo que tiene que ver con el mediastino, timomas, miastenia, todo lo de mediastino. Manejamos además las complicaciones infecciosas de las neumonías, manejamos la parte cardíaca, manejamos los grandes vasos intratorácicos. Y cada día hay mayores avances en la cirugía. Hace 50 años toda la cirugía se hacía abierta. Actualmente, digamos que yo creo que el 80% de la cirugía torácica se hace mínimamente invasiva, ya sea por videotoracoscopia o por robot. Ambas las hago. Entonces, la anatomía quirúrgica de tórax no nos vamos a detener mucho aquí, porque esto me imagino que ya lo vieron en la parte anatómica. Y las funciones de la pared torácica son de protección. La función de la pleura es lubricar, evitar que haya un roce entre el pulmón y la pared torácica, y que esto pueda producir una abrasión. Y hay una presión negativa. La pleura siempre tiene una presión negativa que es entre 3 y 5 centímetros de agua negativo cuando el paciente está, cuando la persona está respirando normalmente, y puede hacerse hasta menos 50 negativo cuando la persona está, por ejemplo, en el ejercicio extremo, haciendo ejercicio extremo, que está utilizando todos los músculos accesorios de la respiración. En ese momento la presión de la pleura puede ser tan negativa como menos 50 centímetros de agua. El mediastino tiene las estructuras vitales del tórax, donde va a estar el corazón, los grandes vasos, va a estar el esófago, va a estar el timo, ¿sí? Y van a estar todas las áreas, todo lo que es en realidad los órganos vitales del tórax. No quiero decir que los pulmones no sean parte de los órganos vitales, pero en realidad los órganos más importantes están dentro del mediastino. Los métodos de diagnóstico para la evaluación del tórax y del mediastino son múltiples. Principalmente la tomografía y la angiotomografía es uno de los principales, o el principal. Y digamos que es el gold estándar para el manejo de todas las patologías intratorácicas. No quiero decir que no se utilicen otros métodos, pero básicamente la tomografía es el gold estándar. Sin embargo, pues vamos a
tener como todo las radiografías donde vamos a ver, es lo primero que vamos a ver, si estamos en un sitio donde no hay tomógrafo y tenemos rayos X, lo primero es ver las radiografías y en la radiografía vamos a poder ver la silueta cardíaca, la silueta pulmonar, vamos a mirar si el paciente tiene o no una infección pulmonar, vamos a ver si el paciente tiene un neumotórax o un hidrotórax o un hemotórax. Pero la tomografía computada, como dije, es el gol estándar. También pueden darse estudios de resonancia magnética, pero generalmente la resonancia magnética la utilizamos como un estudio accesorio a la tomografía para evaluar principalmente los tejidos blandos y el plano de separación entre el tejido. Cuando tenemos un tumor, por ejemplo, el plano de separación tumoral con los grandes vasos, con las otras estructuras. En ese caso, cuando la tomografía no nos da suficiente información, recurrimos a la tomografía, y esta tomografía puede ser con o sin gadolinio para ayudar a tener una mejor imagen. Desde hace unos 10 años para acá se utiliza muchísimo la tomografía por emisión de positrones para el diagnóstico del cáncer. La tomografía por emisión de positrones lo que hace es un medio radioactivo que capta, el tomógrafo capta la radiación y ahí podemos evaluar la probabilidad de malignidad de la lesión que estamos evaluando. Y además evaluamos la posibilidad de la afección ganglionaria. La tomografía por emisión de positrones nos va a dar una bastante clara imagen de lo que esté pasando con los ganglios mediastinales, por ejemplo en el cáncer de pulmón, y de ahí saber o tener una idea de estadificación. El cáncer pulmonar se estadifica de acuerdo a las adenopatías mediastinales, y hay una estadificación que se hace por imágenes, y entonces usted puede decir que el paciente tiene un estadio tal por imágenes, porque por la imagen se ve que hay unos ganglios que pueden tener características malignas, y estos ganglios que pueden tener características malignas, ¿cuáles son? Aquellos ganglios mayor de 1 centímetro, que son hipercaptantes en la tomografía por emisión de positrones. Las técnicas endoscópicas son muy importantes para el manejo del tórax, y están desde la mediastinoscopía anterior, que es un estudio en el cual con un equipo especial que se entra a través del cuello por delante de la tráquea, y con un video podemos entrar y mirar y tomar muestra de las adenopatías. La mediastinoscopía anterior se puede ampliarse y tomar prácticamente todas las muestras de los ganglios del mediastino. Lastimosamente en este país no se ha comprado en ninguna institución, ni siquiera en las instituciones privadas la tenemos, así que no logramos estadificar el paciente preoperatorio. La estadificación preoperatoria del paciente es muy importante, porque así podemos saber qué tan agresivos vamos a hacer en la cirugía en el cáncer de pulmón. Donde yo me entrené, hacíamos mediastinoscopía a todos los pacientes, pero aquí en Panamá no se ha logrado tenerlo. En la Ciudad de la Salud supuestamente se pidió y me dijeron que prontamente lo iban a tener, pero en realidad no sé qué pasó. Otra opción es lo que se llama la mediastinotomía anterior. La mediastinotomía anterior es una pequeña toracotomía que se hace aquí en el segundo espacio intercostal, pegado al esternón, y la mediastinotomía anterior nos sirve específicamente para hacer biopsia de aquellos tumores que sospechamos, por ejemplo, de los linfomas que están localizados en el área de la ventana aortopulmonar. La ventana aortopulmonar es el espacio que existe entre la aorta, entre la arteria aorta y la pulmonar. Ahí siempre hay un conglomerado ganglionar que a través de una mediastinotomía anterior se puede tomar muestras para poder saber si esos ganglios están afectados o no. Y la mediastinotomía anterior o de Chamberlain también se puede utilizar para la toma de biopsia de grandes tumores intramediastinales. La biopsia pleural se puede realizar de muchas formas. Se puede realizar percutánea, se puede realizar a través de un videotracoscopio, o se puede realizar abierta.
Ya en la cirugía abierta de pulmón, pues la cirugía abierta de tórax sigue siendo muy utilizada y tiene su cabida, pero cada día más la cirugía mínimamente invasiva la está desplazando porque los resultados de la cirugía mínimamente invasiva en manos de personas bien entrenadas tienen prácticamente los mismos resultados y muchas veces mejores resultados que cuando se hace cirugía abierta. Muchas veces por una videotoracoscopia puede hacer una disección mediastinal mucho más amplia que hacerla con cirugía abierta, porque en la cirugía abierta la misma toracotomía te impide poder llegar a áreas de mediastino donde están los ganglios y no puedes tomar bien las muestras. Yo, por ejemplo, tengo yo terminé cirugía cardiotorácica en el 2006, estoy aquí en Panamá desde el 2006 y desde el 2006 a esta fecha el porcentaje de pacientes que he operado por cirugía mínimamente invasiva es aproximadamente 90-10, 90% lo hago por cirugía mínimamente invasiva y solamente prácticamente me dedico a hacer cirugía abierta en trauma. Cuando el paciente entra por trauma, que el paciente está muy grave, que puede morir, entonces sí, no se justifica hacerle una cirugía videoasistida porque por la cirugía videoasistida no vamos a tener la celeridad de poder resolver una lesión que está involucrando la vida del paciente. Vamos a hablar de patologías benignas de la pared torácica. Las patologías benignas de la pared torácica son muchas, vamos a tomar algunas de ellas. El pectum excavatum, por ejemplo, es la patología congénita más común y se debe al crecimiento anormal de los cartílagos, de los cartílagos intercostales y de la unión de los cartílagos costocondrales. Los cartílagos que unen las costillas al esternón crecen de forma desordenada y de esta forma ocurre que el tórax se invierte y puede invertirse tanto hasta que el paciente tiene una desviación del mediastino hacia el lado donde hay mayor amplitud del tórax, se desvía el tórax, se desvía el corazón, todo se desvía para esa área y el paciente puede además tener muchos síntomas respiratorios por la deformidad que esto le está causando. Se ve generalmente mucho más probable en hombres que en mujeres, pero puede verse en los dos sexos sin problema. Y básicamente, estéticamente es muy complicado para el paciente. El paciente, que generalmente es un joven que está en la adolescencia, se siente muy mal porque todos lo ven en el colegio con esta deformidad y además el paciente está con muchos síntomas en la mayoría de los casos. Hay varias técnicas. La técnica, digamos que la técnica que se estableció hace más de 50 años, la técnica de Rabbit. La técnica de Rabbit, lo que se hace es retirar la mayoría de los cartílagos esternocostales sin preservando el pericondrio. El pericondrio es lo que recubre el cartílago. El pericondrio se abre, el pericondrio en la costilla, perdón, se abre el pericondrio al cartílago, se separa, se retira el cartílago, pero se deja el pericondrio para que el cartílago vuelva a crecer. En la mayoría de los casos eso ocurre y en la mayoría de los casos solamente eso es suficiente. Otra cosa que se hace es que se fractura el esternón, se fractura la porción anterior del esternón para poder reacomodar la caja torácica y cuando vuelve a crecer los cartílagos costales, generalmente el paciente está estéticamente mucho mejor. Sin embargo, hay algunos pacientes en donde la técnica no evoluciona bien y por eso se salieron otras dos técnicas. Cuando vino el advenimiento de la cirugía por video, empezó a hacerse la técnica de NUS. Yo hice mucho NUS, ahora no volví a hacer nada de esto, pero la técnica de NUS se hace
cirugía mínimamente invasiva y consiste en, a través de videotoracoscopia, se coloca una barra que va a quedar subpleural. Esta barra que ustedes ven aquí se mete por uno de los dos orificios, pasa por arriba del corazón hasta el otro lado, y luego que sale, si ustedes ven que está hacia arriba, luego que sale uno la invierte para que quede, como ven en la radiografía, hacia abajo, y acá se pone una placa que la mantiene fija a las costillas. La cirugía de NUS quiso ser la panacea en el manejo de efectos escabaton, sin embargo, en los casos muy severos en realidad no funciona, y había pacientes que se le colocaban hasta 3 barras y luego que se le quitaba a los 2-3 años, en poco tiempo nuevamente el tórax se invertía. Y entonces la alternativa al Ravix y al NUS fue el Ravix modificado, que se hace lo mismo que se hacía con el Ravix tradicional, que era retirar todos los cartílagos, pero ahora se le pone unas barras de titanio, que están aquí en rojo, se le pone 1, 2 o 3, dependiendo de qué tan importante es la desviación torácica, para poder mantener el tórax en una posición más anatómica hasta que los cartílagos crezcan. Una vez que los cartílagos crecen, se retiran estas barras también se retiraban. Una vez que los cartílagos crecen, se retiran estas barras, y se ha demostrado que esta corrección es mucho mejor que la corrección de Ravix normal y el NUS. La pleura, la función es de protección, la función de la pleura es también de absorción de líquido, y lo normal es que la pleura tenga menos de 25 cc del líquido, o 25 máximo 50 cc de líquido en un tórax normal no infectado. Como hablé ya, la presión negativa es de 3 a 5 centímetros de agua negativa, y es muy importante porque la pleura también nos ayuda desde el punto de vista infeccioso a combatir las infecciones. Cuando tenemos una neumonía, se produce lo que en muchos de los casos se produce lo que se llama el derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico simplemente es que hay una reacción inflamatoria tan severa de la infección pulmonar que se produce líquido, se extravasa líquido del pulmón hacia la pleura y se produce un derrame pleural. Sin embargo, ese derrame pleural que está ahí, un paciente que llega por derrame pleural, no solamente el derrame pleural puede ser infeccioso, puede ser debido a muchas otras causas, como cirrosis, como falla cardíaca, como cáncer, por ejemplo. Todo eso puede llevar a derrame pleural, así que es importante estudiar el líquido con el fin de saber en realidad de qué se trata ese derrame. Cada vez que tenemos obtenemos líquido, debemos tomar una serie de muestras que es muy importante tomar la celularidad y diferencial, el protis gran variondo, tomar los cultivos del líquido, tomar una química que incluya DHL, proteínas totales y glicemia, y además pH. Eso para poder evaluar los criterios de Laing, que nos va a decir si es un transudado o un exudado, y de esta forma poder evaluar si en realidad el derrame es producto de una infección. El derrame, aquí están los criterios de Laing, que es que uno de ellos, cualquiera de ellos positivo es sinónimo de una infección. Si tenemos proteínas en el líquido pulmonar mayor a 0.5 que en el suelo, o DHL mayor a 0.6, es positivo para derrame pleural infeccioso. Se causa por infecciones bacterianas, la mayoría de los casos, y el tratamiento generalmente, aunque aquí diga que es antibiótico y drenaje, el tratamiento es antibiótico. En la mayoría de los casos de los pacientes con derrame paraneumónico, la pleura solita hace trabajo, la pleura reabsorbe el líquido y no hay que hacer la mayor cosa. Sin embargo, sí hay que darle seguimiento. Ahora, en un 20% de los derrames paraneumónicos progresan a lo que se llama un derrame paraneumónico complicado.
Ese derrame paraneumónico complicado significa que hay una gran cantidad de carga bacteriana en el derrame pleural que hace que las características del derrame cambien. Generalmente el líquido, el derrame pleural es un líquido muy claro, muy cetrino, y cambia a un líquido espeso, y en el momento que va empeorando este líquido espeso se forman trabéculas, y ya cuando hay diferentes septos se forma como un panal de abejas dentro del tórax, y en ese momento ya el líquido no va a drenar ni siquiera por una toracentesis. En este caso el paciente se hace quirúrgico. Es importante detectarlo tempranamente para evitar que evolucione hacia allá, y cuando evoluciona lo que hacemos es hacer una toracoscopia videoasistida. Aquí la foto se muestra una toracotomía, pero en realidad una toracotomía por empyema, ya eso no se hace. Hacemos una toracoscopia videoasistida, colocamos a través de un solo puerto un lente y el instrumental necesario para ir a limpiar. Y el objetivo de hacer una cirugía en un derrame pleural complicado son, primero, drenar toda la infección o todo el líquido infectado que haya dentro del tórax, y segundo, hacer que el pulmón se expanda, porque el pulmón con estos derrames complicados queda atrapado, no se puede expandir, y el paciente generalmente está con insuficiencia respiratoria porque tiene un pulmón parcialmente funcionando, y la otra parte del pulmón que no está atrapado está infectado. Entonces, la intención de la cirugía no solamente es ir a limpiar el tórax, sino además de drenar totalmente toda la infección, líquido infeccioso que haya, y liberar todas estas adherencias. Es importante que el pulmón se pueda expandir completamente. Si el pulmón no se expande, la cirugía no termina. Vamos a hablar ahora del neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo es una patología muy frecuente. Generalmente se ve mucho en jóvenes, y generalmente en jóvenes varones, con una proporción casi de 2:1 contra las mujeres, y se ve en aquellos pacientes con lo que se llama el biotipo A, que son pacientes delgados, altos, y la razón principal es el déficit de alfa-1 antitripsina. Y cuando tenemos un paciente que demostramos que tiene un neumotórax espontáneo, es importante estudiar a la familia por deficiencia de alfa-1 antitripsina para poder evaluar si hay familiares que puedan también ser en el futuro presentar neumotórax espontáneo. El neumotórax no es más que la salida de aire del pulmón hacia la cavidad torácica, y en este caso es espontáneo porque en este caso el espontáneo se puede dividir en dos, que es el espontáneo primario y el espontáneo secundario. El espontáneo primario es aquel que se produce sin que el paciente tenga una patología subyacente, específicamente aquellos pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina que tienen lo que se llama un neumotórax espontáneo primario, en donde el paciente no tiene una infección, no es fumador. Ahora se está viendo mucho más con fumadores, pero no tiene una infección, no tiene una enfermedad quística adenoidea pulmonar, no tiene algún otro problema pulmonar que pueda ser la causa del neumotórax. El neumotórax generalmente se maneja con drenaje si el neumotórax es un neumotórax grande, utilizando la clasificación británica de neumotórax grande. Es aquel neumotórax que en la radiografía de tórax tiene una separación de más de 1 centímetro el pulmón de la pared torácica. Eso se considera neumotórax grande, y cualquier neumotórax que tenga menos de 1 centímetro de separación se considera neumotórax pequeño. Es una clasificación muy sencilla, muy buena, y con la cual puedes manejar muy bien los pacientes. Es muy difícil que uno con una radiografía de tórax, que es un estudio bidimensional, pueda decir que un paciente tiene un neumotórax del 5%, del 10%, del 15%, del 20%. Es muy difícil. Eso no se puede hacer porque el neumotórax, al igual que la cavidad torácica, es tridimensional. Entonces uno no puede, con una radiografía que es bidimensional, poder establecer un porcentaje de neumotórax. Por eso, además,
los británicos establecieron una fórmula que es la distancia de la columna vertebral a la pared torácica menos la distancia de la columna vertebral al sitio del neumotórax, todo eso al cubo, sobre la distancia de la columna a la pared torácica al cubo. Todo eso se multiplica por 100 y te da en realidad un porcentaje muy cercano a lo que en realidad tiene el paciente. O sea, eso se estableció con tomografías, radiografías y tomografías, y se estableció esa fórmula. Yo la uso mucho, casi nadie la usa, pero en realidad es una fórmula que funciona mucho. Pero básicamente es importante saber que la clasificación internacional es neumotórax grandes y neumotórax pequeños. Los neumotórax grandes se tratan, los neumotórax pequeños se pueden manejar médicamente con oxígeno, y la forma y la razón de la cual se le pone oxígeno al paciente y el paciente mejora es que el aire que sale aquí, la mayoría es nitrógeno, y cuando le ponemos oxígeno al paciente hacemos que haya un mayor intercambio gaseoso, y de esa forma puede el nitrógeno salir y mejorar el neumotórax. El neumotórax espontáneo primario, cuando es grande, el Colegio Británico hace lo que se llama una toracentesis evacuadora, y con una aguja aspira todo el neumotórax y retira la aguja. Si el neumotórax vuelve a ocurrir, el paciente es quirúrgico. Si el neumotórax no vuelve a ocurrir, el paciente es enviado a casa. Eso en realidad pocos países lo hacen de esa forma, pero en realidad lo que la mayoría del mundo hace es que el primer episodio de neumotórax se trata con drenaje, ya sea en la mayoría de los casos se pone un drenaje pequeño, tipo pigtail, un drenaje de unos 12 a 14 French de diámetro, que solamente está drenando el aire. En el momento en que el neumotórax se resuelve, el paciente es enviado a casa y se convierte en quirúrgico en el momento que hace un segundo episodio. Todo segundo episodio de neumotórax es quirúrgico, excepto en una serie de pacientes que reúnan estas características. 1. Pacientes que vivan en áreas apartadas, sin acceso a servicios médicos. Si el paciente llega con un neumotórax primario y usted sabe que vive en Darién y que el centro de salud más cerca le queda 1 hora o 2 horas, ese paciente no lo va a mandar para la casa, aunque se haya resuelto su neumotórax primario, sino que ese paciente tiene que ser operado. ¿Quiénes son los otros pacientes que se manejan el primer episodio quirúrgico? Los buzos y los pacientes que son aviadores. ¿Por qué? Porque un paciente, un buzo que esté sumergido y tiene un neumotórax espontáneo no puede salir a la superficie rápidamente por la narcosis por el nitrógeno CO2 que produce el rápido ascenso. Entonces el paciente puede morir allá abajo con un neumotórax espontáneo. Así que si usted tiene un paciente de ese tipo, el primer episodio se vuelve quirúrgico, igual que los aviadores. Si usted tiene un piloto que hace un neumotórax en el aire, ese paciente va a tener un cuadro agudo que puede comprometer su vida. Así que ese paciente, si tiene un primer episodio, en ese paciente no esperamos el segundo episodio. Todos los demás pacientes, a menos que el mismo paciente le pida a uno cirugía, todos los demás pacientes se manejan de forma quirúrgica el segundo episodio, no el primero. El neumotórax espontáneo secundario puede ser secundario a neumonía, puede ser secundario a patologías intrínsecas pulmonares como bronquiectasia, como fibrosis pulmonar, pero es muy importante tener en cuenta en las mujeres en edad fértil el neumotórax catamenial. Si usted le llega a una joven en edad fértil con un neumotórax, usted tiene que pensar en que sí, un neumotórax espontáneo, pero además de pensar que tiene deficiencia de alfa-1-antitrypsina, tiene que pensar en la posibilidad de que el paciente tenga un neumotórax catamenial. ¿Qué es un neumotórax catamenial? El neumotórax catamenial es un neumotórax causado por tejido endometrial ectópico. Cuando la paciente tiene endometriosis, estos focos de endometriosis pueden viajar del abdomen a través del diafragma, perforan el diafragma, uno ve
el diafragma con múltiples perforaciones, y ese tejido endometrial se instala en el pulmón, y cuando la paciente menstrua el tejido endometrial del pulmón y perfora el pulmón y causa neumotórax. La diferencia es que este paciente, además, cuando le ponen el drenaje, no solamente sale aire, sale también sangre, porque tiene un hemoneumotórax. La sangre no es mucha, pero generalmente usted tiene un hemoneumotórax, y eso le va a hacer sospechar aún más la posibilidad de que la paciente esté teniendo un neumotórax catarrhal. El manejo del neumotórax espontáneo es, cuando es quirúrgico, se hace por videotoracoscopia, se hace una cirugía que puede ser por múltiples puertos o por puerto único, y en esa cirugía lo que se hace es resecar las bulas subpleurales que están rotas, pero además hay que hacer un tratamiento a la pleura. Generalmente hay que hacer una pleurodesis, que puede ser, en la mayoría de los casos, con un talco especial, sin asbesto, con grandes partículas para evitar que esto se absorba. En algunos centros se hace con algunos otros químicos, como algunos le echan yodo, o algunos hacen simplemente una abrasión de la pleura parietal. Sin embargo, el mejor resultado es el talcaje y la pleurectomía parietal apical, lo que significa que se retira la pleura parietal del ápice pulmonar con la intención de que el pulmón, una vez se expanda, haga una reacción inflamatoria y la pleura y el pulmón se sellen, y de esta forma, si en el futuro el paciente tiene un escape de aire, el pulmón no haga neumotórax porque está adherido al tórax. Otra de las entidades es el quilotórax. El quilotórax es la presencia de quilo en el tórax. Puede ocurrir por varios factores, generalmente es traumático, pero puede ocurrir también en los postoperatorios de cirugías grandes cardíacas o cirugías pulmonares. Y el manejo inicial del médico se le da al paciente reposo intestinal o triótide para disminuir la producción de linfa, y generalmente se le pone en nutrición parenteral, y si nada de esto funciona, el paciente se lleva a cirugía por videotoracoscopia y se liga el ducto torácico. Generalmente el ducto torácico es derecho, en el tórax derecho, en la parte inferior del tórax derecho es del lado derecho, y luego se hace izquierdo más o menos a nivel del T4, del T6. Las neoplasias también pueden ocurrir los conductos linfáticos, pueden producir el quilotórax, trauma. La cirugía ya la tomamos en cuenta. El tratamiento inicial del quilotórax es drenaje, como cualquier hidrotórax, pero la característica del líquido es un líquido lechoso, y se le debe hacer triglicéridos para poder hacer el diagnóstico.
prometo que ya vamos a terminar. Siguiendo tenemos la parte pulmonar, las malformaciones congénitas que pueden afectar al paciente. Generalmente estas malformaciones congénitas pueden diagnosticarse en las primeras etapas de la vida, pero hay pacientes que no se diagnostican tempranamente y llegan a la edad adulta con estas malformaciones pulmonares. Puede ser el secuestro pulmonar congénito, puede ser una de ellas. El secuestro pulmonar es un área de pulmón mal irrigado y mal perfundido, en donde esa área puede ser objeto de infecciones y el paciente en realidad necesita que se le reseque esa parte de pulmón que no es funcional para que mejore su calidad de vida. La malformación adenoideoquística es bastante frecuente, se ve en pacientes que pueden llevar al paciente a fibrosis pulmonar y se ven quistes a nivel del pulmón. Algunas veces el paciente requiere ser tratado quirúrgicamente, no la mayoría de las veces. El paciente puede ser tratado médicamente, pero en algunos casos sí requieren la resección quirúrgica de esta malformación. Los quistes broncogénicos, al igual, también pueden ser vistos en la edad adulta y dependiendo de la sintomatología del paciente y la ocurrencia o no de infecciones, pueden requerir también el manejo quirúrgico. Vuelvo y repito, la mayoría de todas estas patologías se pueden hacer por cirugía mínimamente invasiva, ya sea por videotracoscopia o por robot. De esta forma el paciente tiene una mejor evolución postoperatoria, la probabilidad de estar en casa más rápido y de tener menos tiempo en cuidado intensivo. La mayoría de nuestros pacientes que van a cirugía cardiotorácica son manejados en intensivo o en semi-intensivo después de su cirugía, y es muy diferente el tiempo de intensivo en el paciente cuando se hace por video o por robot o cuando se hace abierta. La mayoría de los pacientes en cirugía abierta van intubados del salón de operaciones al cuidado intensivo, y el 100% o el 95% de los pacientes que se hacen por video, independientemente del tamaño de la cirugía, salen extubados del salón de operaciones y van extubados a la unidad de cuidado intensivo. El acceso pulmonar es otro problema muy importante, secundario a una neumonía necrotizante. La neumonía necrotizante, por la agresividad bacteriana, produce destrucción de los alvéolos, se produce una destrucción tal que se forma una cavidad dentro del pulmón, y en esa cavidad se forma una colección líquida llena de bacterias, y esa colección líquida puede evolucionar bien sola, puede absorberse o requerir drenaje. El drenaje de esto puede hacerse ya sea por radiología intervencionista y simplemente ir al absceso y drenar el absceso, pero en la mayoría de los casos la cavitación es tan grande que en el futuro el paciente necesitará una cirugía, porque el área del pulmón excluido es muy grande y hacen abscesos a repetición. Otras patologías infecciosas son la histoplasmosis en pacientes que están muy cerca de murciélagos, en las palomas. La aspergilosis también es poco frecuente, pero se puede ver en pacientes principalmente con HIV o cualquier enfermedad que produzca inmunodeficiencia, también se puede ver, y algunas veces estos pacientes van a requerir cirugía cuando el paciente no evoluciona bien con el manejo instaurado médicamente. La tuberculosis es una enfermedad que está en aumento. En Panamá generalmente siempre ha estado. Hemos tenido que operar un par de pacientes con tuberculosis que producen las grandes cavernas, grandes tuberculomas. Hay o cavernas o áreas pulmonares llenas de
del micobacterio, y la única forma de que el paciente evolucione hacia la mejoría es ir a hacer una resección, ya sea una resección segmentaria o una lobectomía, para poder eliminar la caverna y el tuberculoma. La fístula broncopleural generalmente se produce por infecciones. Lo que ocurre es que hay una comunicación entre la cavidad bronquial y la cavidad pleural, ya sea por una neumonía necrotizante. Las fístulas broncopleurales generalmente son poco frecuentes, generalmente cuando ocurren son de bajo flujo y se pueden manejar solo con drenaje. Se coloca un tubo pleural y el paciente con esperar un par de días, generalmente menos de 2 semanas, el paciente evoluciona hacia la mejoría. Pero hay pacientes que esta fístula es de alto flujo. Cuando la fístula es de alto flujo, necesita ser intervenido quirúrgicamente para resecar el área. Ahora bien, la fístula broncopleural se puede manejar desde el punto de vista endobronquial. Los neumólogos pueden colocar unas válvulas unidireccionales en la área del bronquio donde se haya diagnosticado que es el origen de la fístula. Para eso inicialmente se le hace a un paciente un centelleo de ventilación perfusión para poder evaluar en qué área está la fístula, y de esta forma el broncoscopista va orientado con el broncoscopio a buscar y a colocar la válvula. En Panamá no existen las válvulas. Esas válvulas sí se usan muy frecuentemente en Estados Unidos. Aquí teníamos un paciente japonés que iban a venir a hacerle el procedimiento, pero al final no se logró que viniera y hubo que operar. A la definición ya la dijimos, la causa generalmente infecciosa, el manejo el enfisema buloso es una enfermedad obstructiva crónica en donde el paciente con EPOC produce grandes bulas enfisematosas muy grandes, y generalmente son tan grandes que la cantidad de pulmón involucrado en este enfisema buloso hace que el paciente tenga muchos síntomas y requiera cirugía, lo que se llama la cirugía de reducción de volumen. La cirugía de reducción de volumen se hace por video, es una cirugía en la cual el paciente tiene que ser muy bien, tiene que tener muy buenas, las indicaciones tienen que ser muy claras, tiene que ser un paciente que con las pruebas de función pulmonar adecuada, no puede ser un paciente de muy alta edad. ¿Por qué? Porque todo el paciente que se haga una videotoracoscopia en cirugía, el paciente se tiene que hacer lo que se llama ventilación monopulmonar. ¿Qué quiere decir la ventilación monopulmonar? Al paciente le colocamos un tubo endotraqueal específico, el cual tiene 2 lúmenes. Un lumen va a un pulmón y el otro se queda en la tráquea, y de esta forma podemos colapsar el tubo del pulmón que vamos a operar, y así hacemos que el pulmón se colapse completamente, mientras que el ventilador está asistiendo la ventilación del paciente en el otro pulmón. Si el paciente no tiene unas pruebas funcionales pulmonares adecuadas, no va a tolerar la ventilación monopulmonar y la cirugía va a ser muy difícil. Hemos tenido pacientes en los que la ventilación monopulmonar es prácticamente imposible y tenemos que hacer la cirugía en estadios. Operamos 10 minutos, paramos hasta que el paciente lo ventilen. Cuando el paciente nuevamente tiene parámetros adecuados de CO2 y de oxígeno, volvemos a empezar a operar, y eso hace que la cirugía sea complicada, larga y muy dispendiosa. Y los pacientes pueden evolucionar. Disculpe que lo interrumpa. ¿Se acabó el tiempo? Sí, tenemos una presentación final ahorita y podemos ir arreglando ahí. Claro, vamos a terminar entonces. Gracias. Todo el cáncer de pulmón.
Falta el cáncer de pulmón. Para el cáncer de pulmón es importante que revisen la nueva clasificación TNM que salió este año, la TNM 9, porque es muy importante el hecho que a partir de esa clasificación las opciones quirúrgicas han aumentado, y ahora hay pacientes en estadios más avanzados que se pueden beneficiar de la cirugía, cosa que no ocurría antes, porque todos los pacientes que tenían estadios, que tenían una relevo ganglionar N2 ya no eran quirúrgicos. Si quieren les dejo mando la conferencia a alguien manda su correo, me escribe y yo le mando la conferencia. Muchas gracias. Y disculpe. No. Por eso tienes tu tienes Ah, belleza. Muchas gracias. El orden.